Hola, profesor Javier, profesor Marcos. Voy a explicar la P1 de mi control, P1 y P2 juntas. Em, bueno, la P1, la primera parte, se nos pide explicitar de qué forma funciona el condensador CSV en el circuito. Bueno, el condensador CSV tiene la función de filtrar frecuencia, en este caso un filtro em, pasa abajo. Claro, de baja frecuencia, perdón, de baja frecuencia, em, y además sirve como algún tipo de rectificador, ya que cuando el voltaje entra comienza a decaer, o sea, pase como la fase, comienza fase, con la fase inversa del diodo que hay en la base emisor. Este empieza a comportarse como un corto, entonces el, la capacitancia le puede entregar voltaje. De esta forma sigue funcionando. Em, voy a ver si puedo compartir em, la pantalla. Ya. Hice el circuito en el Spice y me entregó esto. Entonces se puede ver de que a pesar de que igual le entrega voltaje a la, mm, al circuito, más que nada un filtro pasa abajo. Y este voltaje que le va a entregar cada vez que va a ir va bajando el voltaje de entrada, va a depender del valor de la capacitancia. ¿Ya? Ahora, la parte B se nos el rango de valores de C de salida. En este caso vamos a hacer la parte de entrada igual a 0, la eliminamos, ya que solo nos importa la componente AC, DC, perdón. Em, de esta forma nos queda este circuito. Y bueno, lo que yo hice fue dejar esta parte del circuito como fuera por un momento del análisis. De esta forma me quedó solamente esta parte y la fuente de BSC. Eh, esto es equivalente a 3 equivalente a 4, ya que los dos están conectados a tierra. Eh, de esta forma hice un equivalente de Thevenin Norton para que me quedara una fuente corriente en paralelo con las dos resistencias. Hice se tiene las dos resistencias en paralelo y luego hice de nuevo un Norton Thevenin para que me quedase una fuente de voltaje en paralelo con la resistencia. Este va a ser el voltaje de Thevenin y esta va a ser la resistencia de Thevenin del circuito. ¿Ya? Luego nos queda este circuito equivalente de Thevenin y haciendo análisis LDK tenemos la ecuación 1 que corresponde a esta trayectoria y la ecuación 2 que corresponde a esta trayectoria de la corriente. Y analizamos también, o sea, consideramos también que el transistor está prendido, o sea que I sub C igual a beta por IB, el voltaje base emisor es mayor que 0,7 y el voltaje conector emisor es mayor que el voltaje de operación, que en este caso podría ser 0,2 VJT. Luego, en la corriente, muy bueno, el transistor se comporta como un nodo, entonces la corriente emisor va a ser igual a la corriente conector más la corriente de la base. De esta forma podemos manejarla, yo por lo menos manejé las ecuaciones y poder llegar a un valor de I sub C. De esta forma, I sub C, puedo obtener I sub C, que es la corriente del conector, en función de los valores conocidos, VTA, el voltaje Thevenin, que depende de la resistencia básicamente, y DCC, el voltaje base emisor y la resistencia del emisor. De esta forma, haciendo división de voltaje, o sea, en verdad, ley de Ohm, se puede llegar a tener el voltaje de salida en función de las cosas ya conocidas. Y de beta principalmente, que va a ser la variable que puede cambiar, ¿ya?
Bueno, aquí saco los resultados y me queda esta función de out en función de beta. Para beta igual 50 tenemos este valor y para beta 200 tenemos este valor. ¿Ya? Para entender más o menos el rango de salida en función de la entrada, ya que el voltaje Thevenin es constante. Pues solamente depende de BSC y del R1 y R2. Ya. Aquí se hace una aproximación importante, ya que Vout, perdón, si que consideramos que beta es mucho mayor que 1, entonces RE por beta más 1 va a ser mucho mayor también que 1, ya que RE es del orden de kilo, entonces va a ser muy grande este valor en comparación con RTH. Entonces lo que podemos hacer es obviar RTH, resistencia de Thevenin, y bueno, y beta va a quedar beta más 1 por RE dividido por beta, o sea, beta arriba en el numerador, y eso va a ser aproximadamente 1, porque al sumar beta es grande, entonces por lo tanto al sumarle 1 no influye no varía mucho su resultado de esa división. Por lo que, bueno, en el fondo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la resistencia E lo que le da es como estabilización a la amplificación. O sea, el voltaje de salida se vuelve más estable y a variaciones del voltaje de beta, en el fondo hace que la ganancia sea estable, o sea, que el rango, por así decirlo, si paso el voltaje emisor, base emisor de 0,7, hace que el rango que pueda tener de entrada sea mayor y no pase al tiro al voltaje de saturación, ¿ya? Entonces aquí básicamente hace que sin importar el valor de beta, esto sea estable, ¿ya? Bueno, la parte D, determinar la ganancia del circuito, aquí hacemos el modelo de señal pequeña, usando lo que ya encontramos del análisis de C. Nos queda este circuito haciendo CS igual a cortocircuito, ya que es una capacitancia de baja frecuencia. Y bueno, aquí lo que hice yo es arreglar esta parte. Lo que hice fue transformar esto en un Thevenin Norton para que era una resistencia, o sea, una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Hice estas tres en paralelo y con esta fuente. Y después lo cambié nuevamente de Norton a Thevenin para que me quedara una fuente de voltaje y una resistencia. En este caso, esta va a ser la fuente fuente de entrada asterisco, es como la fuente de entrada pero modificada, y esta es la resistencia equivalente, y esto lo mismo del circuito que nos queda la otra parte, la parte de la derecha. Haciendo método nodal, desarrollo, simplemente esto es método nodal, y llego al voltaje de salida, despejando. El voltaje de salida en función del voltaje de entrada asterisco, ¿ya? Ahora hago nuevamente la aproximación que hice anteriormente, que RE por beta más 1 va a ser mucho mayor que R equivalente más RB, R base emisor. Es por esto que elegimos el beta más grande, porque el beta más grande nos va a servir a que este término de aquí sea mayor, y por lo tanto podemos despreciar más aún este término de acá, y así nos queda esta expresión de acá, ya que beta y beta partido en beta más 1 es muy cercano a 1, por lo tanto nos queda esta expresión. Entonces de menos RC partido en RE, eso va a ser menos 5, y aquí nuevamente como que deshago el cambio de beta in asterisco, entonces me va a dar desarrollo estos tres en paralelo, y despejo me da el voltaje, me da que la ganancia es menos 4,72. ¿Ya? En la parte D,
En la parte, perdón, la parte E, básicamente ocupo la relación usando encontrada en D, que va a ser la ganancia, más el voltaje DC, que es el voltaje que ya habíamos encontrado para beta igual 200. Y nada, simplemente llego al resultado y ahí está. En la parte F, perdón, queríamos un circuito rectificador de onda, de señal AC a DC. En este caso vamos a usar un diodo ideal, una capacitancia y una resistencia. Y aquí va a ser el circuito del transistor, ¿ya? Bueno, el voltaje salida va a ser el voltaje entrada menos 0,7 por elección directa. Y tenemos todas estas ecuaciones para la ecuación, para el valor del rizado, el voltaje DC y el voltaje peak to peak. Eh, a partir de estas dos ecuaciones y de la cuarta vamos a llegar al resultado. Eh, Imponemos, en este caso impongo que R sea igual a 2 kilo ohm, ya que en verdad podría haber elegido una capacitancia y haber, o sea, impuesto un valor de capacitancia y encontrar resistencia. En este caso, impuse el valor de resistencia y dejé libre el valor de la capacitancia. Y ese va a ser el valor que voy a despejar. De la ecuación 1 y 2 llego a esta relación y despejando con la ecuación 4 llego al valor de la capacitancia, que va a ser 0,038 farad. Bueno, la parte, la P2, voy a